Vamos a hablar del tema de la salvación, ¿verdad? Y de dónde nos debemos congregar nosotros, si en la iglesia, en esta congregación, con esta doctrina, o si en la iglesia católica, porque pues a nosotros nos han enseñado la iglesia católica. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hay un motivo para creer en la iglesia católica o no hay motivo? Entonces, todo con la Biblia. 1 Timoteo 2:3, si quiere lo busca ahí, mi hermano. 1 Timoteo 2:3. Creo que esto ustedes lo conocen. Dice, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces hay dos cosas aquí. Dios quiere que todos nos salvemos y también Dios quiere que todos lleguemos ¿a dónde? Al conocimiento pleno de la verdad. Entonces uno dice, bueno, pero ¿quién tiene esa verdad? Una cosa es, ¿quién es la verdad? Que sabemos que ¿quién es la verdad? Jesucristo. Exacto, Jesucristo es la verdad. Pero ¿quién tiene esa verdad? Hay alguien que tiene esa verdad y no es la palabra de Dios según la Biblia. Vamos a ver. 1 Timoteo 3:15 y despuesito, vea lo que va a decir quién tiene la verdad. Vamos a ver si es la Biblia o si es una iglesia. Dice, verá, dice 1 Timoteo 3:15, dice, ahí mismito despuesito, dice, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia, oiga, la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia que estaba cuando se escribió este libro más o menos ¿hace cuánto se escribió? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hace por ahí cuánto tiempo? ¿Qué dicen ustedes? La Biblia. Más o menos ¿hace cuánto se escribió? Hace unos 2000 años, yo creo. Sí. Cuando estaba Jesucristo por allá por esa época. Exacto, más o menos. Entonces más o menos unos 2000 años. Exacto. Y aquí se habla de una iglesia, es decir, y dice que esa iglesia es columna y fundamento de la verdad. Eso quiere decir que esa iglesia tiene que tener por lo menos, ¿cuántos años? 2000 años. No puede tener menos. Porque si tiene menos, como los testigos de Jehová que tiene 200, si tiene menos, como los pentecostales que tienen 150, si tiene menos, como los trinitarios que tienen 400, no puede ser esta misma iglesia. Y él funda una iglesia hace 2000 años. Entonces, dos cosas ahí. Quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Esa verdad la tiene quien según la Biblia. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Pero no solo eso, sino que Efesios 3:10, vea Efesios 3:10, búsquelo ahí. Efesios 3:10 lo que dice. Pero es la iglesia que tiene 2000 años, no puede ser otra, mis hermanos. Dice, Efesios 3:10 dice, vamos a ver si lo encuentro. Oiga, Efesios 3:10, apúntelo, eso. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, se manifieste ahora a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la iglesia. Oiga, entonces la multiforme sabiduría de Dios está en la iglesia, pero ¿en cuál iglesia? En la que tiene 2000 años, porque tal como el pastor lo dijo, esto se escribió hace aproximadamente 2000 años. Entonces, si yo me voy por una iglesia como la de los testigos de Jehová que tiene 200 años, ¿será esa la iglesia de Dios? No puede ser. Siglo XVII, imagínense. Yo le pregunto, ¿cómo se llama esta iglesia? Causa y Aco. ¿Y en español cómo es? Agua Viva. ¿Cuándo fue fundada la iglesia Agua Viva? Nosotros tenemos creyendo en la palabra de Dios,
¿Cuándo fue fundada esa denominación Agua Viva? ¿Un año? Pero creemos. Un año. Yo no puedo ni creer ni en una de 200, ni en una de 300, ni siquiera en una de 1000 puedo creer yo, y menos en una de un año, porque la iglesia de Dios tiene 2000 años. La iglesia le voy a mostrar. Dice Efesios 2:11, vamos a leer, que todos se los muestro con palabras. Ustedes van a notar que yo todo se los muestro con la palabra de Dios. Dice Efesios 2:11, dice, recordad pues cómo en vuestro tiempo vosotros los gentiles según la carne llamados incircuncisos, por los que practican la circuncisión, estabais a la sazón lejos de Cristo. Habían dos pueblos, escuche verás, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Y dice en el 15, en el 14, sigue ahí, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno solo, derribando el muro divisorio, la enemistad, y anulando en su carne la ley de sus mandamientos. Y dice en el 16, y reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? La iglesia, según el mismo Efesios 1:18, dice, en Efesios 1:18, o 1:18 o 1:22 si quieres, dice, sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo. ¿Y cuándo vino Jesucristo a fundar una iglesia? ¿Será que Jesucristo fundó una iglesia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Jesucristo fundó una iglesia o no? ¿Usted qué dice, pastor? Jesucristo ¿Fundó una iglesia o no? Respóndame eso. lo que es de conocimiento, o sea, es desde la piedra angular. Sí, pero ¿él fundó una iglesia o no la fundó? No la fundó. No la fundó. Les voy a mostrar en las Sagradas Escrituras que sí. Mateo 16:18. Vea, él dijo que no la fundó. Entonces vamos a mostrarle en las Escrituras Mateo 16, porque yo todo es palabra de Dios. Yo todo es con palabra de Dios. Entonces, aquí yo no vengo a decirles palabras mías. Mateo 16:18. El pastor acaba de decir que Jesucristo no fundó una iglesia. Y en su Biblia, si quieren me prestan una de sus Biblias, que es mejor, para que vean que él dice lo mismo. ¿Me presta una de esas? Y yo le presto esta si quieren. ¿Está bien? Bueno. Entonces Mateo 16:18. Dice así, oiga, para que vean que sí fundó una iglesia. Escuche y verás, esta maravilla. Dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. A esto replicó Jesús. Oiga, Jesucristo hace 2000 años, no hace un año. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Fundó una iglesia o no la fundó? Según la palabra de Dios. Una cosa es lo que enseñan los pastores y otra cosa es lo que enseña la palabra de Dios. Porque él dice, no se fundó una iglesia, pero la Biblia dice que sí. Y fue hace 2000 años, no hace un año, no hace 200, no hace 1000. Y tenemos que estar en esa iglesia porque esa iglesia es columna y fundamento de la verdad y tiene la multiforme sabiduría de Dios. Tiene la multiforme sabiduría de Dios. Entonces yo no puedo estar. Ahora otra cosa también. Si ustedes quieren darle gloria a Dios, tienen que estar en esa iglesia, porque dice Efesios 3:20, vamos a leerlo, vea que es pura palabra de Dios. Efesios 3:20, vamos a ver si me acuerdo bien de la cita. Hay veces le falla a uno la memoria, pero el Espíritu Santo nos inspira para. Dice, oigan esto, ¿ustedes le quieren dar la gloria a Dios? Yo creo que sí. Y vamos a ver en qué iglesia, que fue la de hace 2000 años, se le da la gloria. Dice, a aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar conforme a nuestra capacidad,
a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Y aquí dice amén. Entonces, esa iglesia, solo en esa iglesia de hace 2000 años, tiene que dársele la gloria. Si nosotros estamos fuera de esa iglesia, no le podemos dar la gloria a Dios. Si nosotros estamos fuera de esa iglesia, no tenemos la multiforme sabiduría de Dios que leímos en Efesios 3:10. Si nosotros estamos fuera de esa iglesia, no estamos en la verdad, porque dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ocurre que haya tantas congregaciones nuevas? Y esta tiene 1 año, y van a haber otras que tienen 2 meses, 3 meses. ¿Serán esas la iglesia de Dios? No puede ser. No puede ser, porque Jesucristo fundó una ¿cuándo? Hace 2000 años. Hace 2000 años, perfectamente. Y esa iglesia es la que tiene un pastor universal. Ustedes sí saben que Jesucristo le dejó sus ovejas a un pastor, a una persona en particular, a un pastor universal. ¿Se acuerdan que él le dejó esas ovejas a una persona o no se acuerdan de eso? Porque si no se acuerdan, vamos a leer Juan 21:15. Vamos a leer Juan 21:15 y verás lo hermoso. Que Jesucristo le dejó las ovejas a un hombre. A un hombre. Juan 21:15. Vea lo bonito. Dice: después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿A quién le preguntó? A Pedro. Sobre el que fundó ¿qué? La iglesia. ¿Se acuerda que lo leímos en Mateo 16:18? Esto es palabra de Dios. Yo no le estoy hablando palabras mías. Dice: ¿me amas más que esto? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Es decir, van a haber otras ovejas de otros pastores, de los testigos de Jehová, Charles Taza Russell. Esos son ovejas de Charles Taza Russell. Pero las de Jesucristo deben ser apacentadas por Pedro, por Pedro. Y nosotros por eso somos apacentados por Pedro. Pero no solo le entregó los corderos, sino que digo, volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Es decir, hay ovejas de otra congregación, pero las mías, usted las debe apacentar. Y hasta por tercera vez le dijo, insistió por tercera vez: Simón, ¿me amas más que estos? Se entristeció Pedro y dijo por tercera vez: Señor, tú lo sabes todo. Entonces le dijo: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Entonces, tiene que quedar claro esto. Porque en esa iglesia, si ustedes quieren tener la verdad, deben estar en la iglesia de hace 2000 años, no en la de hace 1 año. Si quieren tener la multiforme sabiduría de Dios, deben estar en esa iglesia. Porque, pero la de 2000 años. 2000 años quiere que esté en otra. Ahí si estamos ahí, vamos a estar ahí, lo que dice el diablo. Ahí anda tomando, borrachando. ¿Usted se emborracha? Él es católico. ¿Usted se emborracha? No. No. ¿Yo me emborracho? No. ¿Qué más? Aquí cómo estamos. ¿Ah? Pero, una cosa. Sí. Yo sé que ustedes se lo han borracho, ¿no? Pero Enseñen así. ¿por qué los seguidores no aprenden lo que dice la palabra? ¿Cizaña? Sí. Y cuando le dicen a él, arranque la cizaña. ¿Él qué dice? Que no. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos. Entonces a nosotros nos dicen ustedes: ¿por qué no sacan todos los borrachos de allá? Nosotros les predicamos y ellos siguen yendo. ¿Nosotros los tenemos que sacar? No. Nosotros les Yo explicamos. no estoy diciendo que saque. Eso. Yo Pero lo que digo, que enseñen. no, les enseñamos, vean lo que yo estoy haciendo. Inculcar, digamos, con la palabra. Eso es lo que hacemos. Tener todos instrucción de la palabra. Exacto. Así lo hacemos. Porque, ¿sabes por qué digo esto? En un tiempo, o sea, cuando yo era joven, todavía joven, leer la palabra de Dios era pecado. Era pecado. Sí. O sea, los clérigos decían: esto es pecado, no tienen que tocarlo. Cuando la palabra nos enseña que debemos escudriñar, o sea, estudiar
Pero, sí, Entonces, claro, ahora la cobertura, bueno, gracias a Dios, digo, gracias a Dios, porque el Espíritu Santo me parece que está viendo esas mentes a los corazones y está ya yendo, o sea, aprendiendo la palabra del Señor. sí. Entonces yo, cuando era pequeño, incluso yo asistía a recibir el catecismo. ¿Usted asistía? Entonces, pero que yo tenía hambre de conocer realmente la palabra de Dios. ¿Sabe por qué la iglesia, les decía, solamente la iglesia debe interpretar las Sagradas Escrituras? Porque cuando empieza a interpretarla cada uno como quiere, empiezan a surgir los errores. Bueno, yo creo que no solamente interpretar, sino vivir. Sí, exacto. Sí. Pero entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová la viven creyendo que Jesucristo no es Dios. ¿Será bueno eso? No. Los unicitarios la viven creyendo que no existe ni el Padre ni el Espíritu. ¿Será bueno eso? No. Ustedes la viven creyendo que debe ser fuera de la Iglesia Católica. ¿Será bueno eso? No. Y entonces dice la palabra de Dios, Señor. La palabra católica, ¿qué quiere decir? Universal. Exacto. Porque la Iglesia Católica está en todas partes. Ya. Jesucristo es uno, es universal. Sí, exacto. Nosotros Entonces Jesucristo es católico, porque Jesucristo es universal. Yo también soy católico, apostólico, cristiano, no romano. ¿No romano? ¿Y qué pasa con Roma? ¿Hay algo malo con Roma? Ahora, Roma, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo? Roma. Sí, ¿Qué hizo el imperio romano a Jesucristo? lo mataron, sí, con los judíos. Entonces, por ende, ¿Pero Roma es malo o si están los cristianos allá como estamos Sí. nosotros, será bueno el ya? imperio. Sí. Dice entonces, Pregunta. Ya no existe, ¿no? Pregunta. ¿Cómo se llama la ciudad del cielo? La ciudad posapocalíptica, ¿cómo se llama? Que va a ser el cielo acá en la tierra. ¿Cómo se llama esa ciudad? Que Dios va a enaltecer. La Nueva Jerusalén. Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo Jerusalén a Jesús? Vea, Roma, vamos a decir Roma es malo. Romanos 1:8 en adelante. A ver, que aquí nos va a mostrar una característica fundamental de cuál es la iglesia de Dios. Romanos 1. Vamos a leer. Y van a ver que la iglesia de Roma, vamos a ver cuál es la fe de Roma, que es alabada en todo el mundo. Escuchen y verás. Romanos. Vean lo hermoso porque hay muchos que atacan a Roma, que Roma, que Roma. Nosotros somos romanos por esto que dice aquí. Escuche y verás. Romanos 1:8. bueno, Espérate, verás. Dice así. Dice así. En el 7 dice, a todos los amados de Dios, oiga, a todos los amados de Dios que estáis en Roma. ¿Eso lo dice en su Biblia o de pronto será la mía solo la que lo dice? Dígame si lo dice en su Biblia. ¿Me presta esa si quiere? Oiga, a todos los amados de Dios que estáis en Roma. Exacto. Amados de Dios. Exacto, y dice, Llamados a ser santos por vocación, santos por a vosotros gracia y paz. gracia y paz. Por eso nosotros somos, exacto, por eso nosotros somos orgullosamente romanos. Decimos, somos la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Pero no solo eso, sino que escuche lo que continúa y dice. Dice, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice, ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es reconocida en todo el mundo. Díganme ustedes, sinceramente, ¿cuál es la fe de Roma que es reconocida en todo el mundo? ¿Quién me dice aquí? Que son amados de Dios. ¿Cuál es la fe de Roma, de acuerdo a lo que dice aquí? Que es reconocida en toda la tierra. Solo hay una fe de Roma que es reconocida en toda la tierra. Y es la de la Santa Iglesia Universal, la Iglesia Católica. Entonces, por eso, si ustedes quieren ser estos amados de Dios, si ustedes quieren ser los que tienen la fe
que es reconocida en todo el mundo, tiene que obligatoriamente convertirse a la iglesia de Dios, a la iglesia católica. Porque acuérdense que dice Efesios, él está leyendo ahorita Efesios, que me gustó mucho y por eso yo dije, no, yo no tomo, y yo soy católico. No, yo soy católico, yo también he visto pastores tomando. Yo también, entonces no se trata de eso, porque hay acá. Mire, último tiempo. Católicos van a estar salvos, evangélicos también van a estar salvos. No. Los católicos van a estar condenados. Los evangélicos también van a estar condenados. O sea, Dios no mira lo que seguimos a una religión. Dios lo que mira es que nosotros sigamos de corazón, estemos dentro de la Iglesia Católica, o estemos dentro de todos ellos, como digo, que es una denominación que pues acá por servidas. Ahí hay dos cosas. No puede ser así, ¿sabe por qué? Porque dice Efesios 4:4 que debe ser una sola ¿qué? Fe, una sola fe, y ustedes no tienen la misma fe de nosotros. Entonces, o son ustedes o somos nosotros, pero no podemos ir de las dos partes. Porque escuchen, es lo que dice Efesios. Vamos a leer la palabra de Dios, que esta es la que manda. Yo no le estoy hablando nada mío. Entonces no puede ser que salgan de una parte y salgan de otra, no. Porque escuchen lo que dice. Dice, pues uno solo es el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Es decir, una sola es la iglesia. Y uno solo el Espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Entonces, como dice una sola fe, ustedes no tienen la misma fe que nosotros. No en cantidad, pues, sino en que no creemos lo mismo. Entonces, como es una sola fe, o son ustedes o somos nosotros, pero no podemos ser de los dos. Y no solo eso, yo quisiera leerlo en esta, me la preste un momentico, Hechos 2:47. Présteme este momentico, hermanito. Voy a leerla de acá, para que vean que Dios agregaba a la iglesia de hace 2000 años a los que habrían de ser salvos. Escuche y verás esta maravilla. Esta es la Reina Valera, ¿cierto? Aunque le quitaron sabiduría. ¿Sí saben que a este libro le quitaron sabiduría? El libro que se llama Sabiduría, ¿sabían eso? No sabían. Se lo quitaron. Efesios, ¿ven? ¿Qué les dije yo? ¿Hechos qué? Ella me está prestando atención, me gusta eso. Hechos 2:47, está bien. Vean lo maravilloso. Vean lo maravilloso. Para que ustedes tengan en cuenta que no pueden ser de unos y otros, sino que es 2:47, apúntenlo. Hechos 2:47. Escuche lo que dice. Escuche lo que dice. Para que vean que no son de unos y otros, sino una sola fe. Una sola iglesia es la que se salva. Y en esa iglesia debemos estar. Escuche, verás. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. El pastor me dice de buena manera, que me gusta mucho, que es muy respetuoso y todo, y se lo agradezco. El pastor me dice, es que no se trata de estar en una o estar en otra. Sí, sí se trata, porque él dice que el Señor agregaba a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Pero esa es la iglesia de hace 2000 años. Quiere decir que si ustedes quieren ser salvos, como les leí en 1 Timoteo 2:3, que él quiere que todos los hombres se salven, si ustedes quieren ser salvos, tienen que pertenecer de manera irrevocable a la Santa Iglesia Católica y Romana, que es la fe alabada en todo el mundo. Ya les mostré que la fe alabada en todo el mundo es ¿cuál? ¿La fe de dónde? La fe de Roma. Se los mostré en la Biblia, Romanos 1:8. Por eso lo están apuntando para que ustedes estudien. Y no solo eso, no solo eso. Si ustedes quieren pertenecer a la iglesia de Dios, deben empezar a estudiar la palabra de Dios. Muchos pastores me dicen,
es que yo estudio la palabra de Dios al derecho y al revés. Pues por leerla al revés es que están en otra iglesia fuera de la iglesia católica. Hay que leerla al derecho solamente. Entonces, Para que usted, debemos estar unidos con la iglesia católica. Éxodo 20, Éxodo 20. Por eso aquí mismo dice, con estas palabras mismo han de venir a engañar, dice. sí, pero ¿quiénes son los que han venido? ¿Quiénes aparecieron hace un año? Estas. Nosotros venimos desde Jesucristo predicando. Entonces, ¿quiénes son los que han aparecido? Los que tienen 1 año, 200 años, 300 años. A los católicos nos intentan Exacto. engañar. ¿A nosotros? ¿Ustedes eran católicos? Sí, Muchos señor. eran católicos. Hablemos con tranquilidad. Poquito estoy aprendiendo. Eso, hablemos con toda sinceridad, no hay necesidad de venir. Exacto. Y entonces él fue. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Me fui a, o sea, salir de la iglesia católica. Primeramente, lo que dice la palabra. Éxodo 22, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué esos dioses ajenos? Dios. La idolatría. Resulta y pasa, yo les explico esto con la Biblia, ¿no? Con la Biblia. Escuchen. Resulta y pasa, yo tengo una libretica así donde estudio la Biblia. El único tema que no tengo ahí es el de las imágenes. ¿Sabe por qué? Porque el de las imágenes es una calumnia que nos han levantado. Porque si yo le pregunto a un católico que está ahí, no a un protestante que fue, sino a un católico que está ahí, y voy a hacer el ejemplo, él no sabía que yo le iba a hacer esta pregunta, pero le voy a preguntar, ¿usted cree que esa imagen es Dios? Absolutamente no. No. Y entonces ellos, ¿por qué dicen que usted cree que la imagen es Dios? Nos están calumniando. Ningún católico en el mundo cree que una imagen sea Dios. Yo no creo que este sea Dios. Para nada, para nada. Lo que le voy a decir por qué cargo la cruz. Porque para mí la cruz es gloria de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿la cruz para ustedes es qué? ¿Maldición? Eso es una bendición para mí. ¿Es una bendición la cruz? Porque el Pablo está diciendo, no me avergüenzo. Exacto. Pero la cruz para ustedes ¿qué es? Salvación, está bien. Entonces para nosotros también, y nosotros la llevamos por todo el mundo diciendo que creemos en Cristo. Si a nosotros nos ven con esto, unos del oriente, ¿Usted por cargar esa cruz? no, para nada, en lo absoluto. ¿Usted por cargar la Biblia es algo? No, para nada. Entonces, ¿por qué la carga? Porque yo aprendo. Ah, bueno, yo también aprendo. Porque aquí cuando yo veo esto que veo aquí, o sea, me recuerdo de qué. ¿Ustedes se acuerdan cuando ve la cruz? Siendo sincera, porque si ella me iba a decir que no era católica, viendo que sí, entonces, siendo sinceros, cuando ustedes ven la cruz de Cristo, ¿de qué se acuerdan? Yo les pregunto, ¿de qué se acuerdan cuando usted ve la cruz de Cristo? Acuerdo de la cruz, me acuerdo de que Jesucristo fue crucificado. Eso es. Me gusta porque el pastor, discúlpeme pastor, el pastor es una persona que tiene un corazón bonito, un corazón que habla con verdad. Habla con verdad, porque al decir él que cuando él ve la cruz se acuerda del sacrificio de Dios donde nos salvó, es muy hermoso. Cuando Cristo dice que ven y lleve su cruz, ¿de qué cruz habla? En el interior, sí, en el interior. Como le digo, pues, Lo mismo que la palabra. Cuando él nos dice a nosotros, lleven la palabra, él se refiere al libro o a que la vivamos en el interior. que vivamos en el Exacto, él no se refiere al libro, pero nosotros igual llevamos el libro, porque es el símbolo. Entonces lo mismo yo con la cruz. Cuando dice ahí la cruz, es en el interior, pero yo igual la llevo aquí.
Cuando él dice la Biblia, la palabra de Dios es en el interior, pero yo igual llevo algo físico. Entonces, simplemente es eso. Pongo un ejemplo, ¿no? Si alguien me habla, me insulta, como cristiano, o sea, como conocedor de la palabra, ¿qué tendría que hacer? Usted Aguantar. aguantar, soportar. Eso es cruz. Esa es la cruz. Exacto. ¿Ya? Total. Eso es la cruz. Exacto. Lo mismo es lo que les expliqué. Yo cargo esta cruz porque aparte de que la llevo en mi interior, la llevo también acá para que la gente sepa que y se acuerde al ver esta cruz del sacrificio sublime del altar, ¿ve? De Cristo, que también se aparece en el altar. Lo mismo que ustedes, llevan la palabra de Dios en el interior, pero también la llevan ¿dónde? Aquí debajo del brazo. Entonces, Si alguien me eso, pregunta, perdón, si alguien me pregunta, ¿sí que les digo, bueno, es mi mamá que me está conduciendo a la vida eterna? exacto. Lo mismo yo. Si alguien me pregunta por qué llevo la cruz, al mismo yo les leo 1 Corintios 1:18. Vamos a buscar lo que eso es hermoso, ¿cierto? Pero entonces hemos visto, mis hermanos, que tenemos que obligatoriamente convertirnos a la iglesia de Dios. Y no es una que tenga 10 años, ni un año, ni menos. 1 Corintios 1:18, vean lo hermoso. ¿Por qué llevo yo también la cruz aquí? Así. Vean lo hermoso. Mi hermano, ¿quiere leer o le leo desde acá? Hermano. Dice aquí, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Oiga, muchos otros evangélicos dicen que la cruz es ¿qué? Maldición, me dicen. No es que la cruz es una maldición porque dice, maldito todo aquel que muere en un madero, ¿cierto? Y ellos dicen que es maldición. Y entonces, bueno, para ellos porque ellos se pierden. Pero vamos a ver qué pasa para los otros, dice. Pero a los que se salvan, es decir, ¿se acuerdan que en Hechos 2:47 decía que Dios unía a su iglesia a los que habrían de ser salvos? Es decir, a los que pertenecen a la iglesia de Dios, no para otros, dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, poder de Dios, la cruz es poder de Dios, por eso yo la llevo. En estos días que estaba hablando yo con un pastor, el pastor se levantó y me maldijo. Me dijo, escuchen lo que me dijo el pastor. Por eso a mí me alegra que el pastor sea tan buena gente, amistoso, habla con respeto, eso es hermoso. El pastor se levantó y me dijo, vea, hagamos una cosa. Usted va a rezar para que a mí me pase algo, que yo me quede ciego, mudo, sordo, cualquier cosa. Y yo voy a orar para que a usted le pase algo, a ver quién tiene más poder, digo así. Y yo le dije, yo soy cristiano y yo sigo lo que diga Jesucristo. Mateo 4:5, no tentarás al Señor tu Dios, le dije yo así. Pero yo le dije, yo como soy cristiano no voy a tentar a Dios, pero sí voy a permitir que usted me lance esa maldición a ver si es verdad que en esta iglesia hay poder. Y en ese momento, cuando empezó a lanzar la maldición, yo tomé la cruz, que para mí es símbolo del poder de Dios, símbolo. Yo tomé la cruz y él mismo me dijo, como si fuera un diablo, un demonio, me dijo, ni eso te va a salvar, ni eso te va a salvar. Y a los 8 días, entonces yo le dije a ellos, si dentro de 8 días yo no me pasa nada, como él lo propuso, yo voy a venir por este templo y voy a atravesarlo hasta el centro para que ustedes vean que en estas otras iglesias diferentes no hay poder de Dios, sino que los han engañado. Y así fue, a los 8 días volví y toda la gente se quedaba mirándome, impresionada, porque ellos esperaban que con la maldición del pastor ese me fuera a pasar algo. Eso no ocurre, porque nosotros pertenecemos a la iglesia a la cual Dios une a los que han de salvarse. Entonces, mis hermanos, hay que empezar a estudiar más las escrituras. ¿Para qué? Para llegar al conocimiento pleno de la verdad, unirse a la iglesia que es columna y fundamento de la verdad, unirse a la iglesia que tiene la multiforme sabiduría de Dios, y de esa manera
encontrar la salvación algún día. Por ejemplo, ¿de qué cosas nos han alejado? De la Eucaristía. ¿Saben qué es la Eucaristía? Yo creo que no. La Eucaristía es comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Ustedes hacen aquí la cena? Sí, ¿cada cuánto? Estamos haciendo cada 15 días, pero no. Es una cosa, Sí, señor. el cuerpo del pan no es propio cuerpo de Cristo, ¿Representa? al cuerpo de Cristo. Entonces ustedes es un símbolo, dicen ellos. Símbolo. Es un símbolo. Ustedes me tendrían que demostrar donde diga es un símbolo. Muéstrenme ahí. Pero van a ver que él lo está buscando. Pero van a ver que contrario a eso va a decir esto no es que sea un símbolo, esto es mi cuerpo. Esto es. No es que sea un símbolo. Si ahí dice, escúchenme esto, y yo les voy a prometer esto con toda sinceridad. Si ahí dice, o aquí dice, esto significa mi cuerpo, yo me convierto. Nos convertimos, Yo ¿eh? sí, Nos a ver, convertimos. también, nos Venimos convertimos. acá. Pero si ahí dice, esto es mi cuerpo, ustedes tienen que aceptar que sí es el cuerpo de Dios. Y es más, si él no me muestra eso, yo le voy a mostrar donde dice que la carne es verdadera comida. Vamos a ver. Juan dice, Jesús dijo, Vamos a ver. Jesús es muy claro. Vamos a ver. Entonces él me va a mostrar donde dice esto significa mi cuerpo. ¿Cuál es la cita, pastor? 1 Corintios 11. Donde dice significa, vamos a ver. 11:22. 1 Corintios 11:22. Vamos a ver si dice, hay que escuchar primero. vamos a ver si dice esto significa mi cuerpo. Vamos a ver. Van a ver que no dice eso. Ahora, pongamos decir, estoy comiendo cuerpo, Cristo no está aquí, yo no puedo estar, no puedo estar comiendo cuerpo de Cristo. Fíjate que él va a leer donde dice esto significa mi cuerpo. Vamos a ver. Si quieres irte aquí. Vea, él va a mostrar donde dice esto significa y no que esto es mi cuerpo. Pero ahora carne de Cristo no estamos comiendo, no podemos comer cuerpo. Ahora si usted come un pan, Fíjate lo que dice la Biblia ahora. Vamos a escuchar. Donde dice significa según eso, pero van a escuchar que dice esto es. Instrucciones de la Eucaristía, dice aquí, ¿no? Léalo. En la Biblia católica. Léalo. No, léalo en la suya, léalo en esta, vea. Reina Valera. Eso, esta es Reina Valera, eso. Léalo en la suya, tranquilo. Él va a mostrar, no se me olviden de eso, vea. Él va a mostrar donde dice esto significa mi cuerpo, pero no, eso no existe en la Biblia. Dice esto es mi cuerpo. Entonces uno tiene que diferenciar. Vamos a ver. pero por eso mismo digo yo, que usted no puede comer el cuerpo presente, no está Cristo aquí. No, yo Escucha le- ahora, escucha. Espérate, primero escuchemos esto y después le demuestro lo que usted está diciendo. Jesús nos dice. Porque, Oiga, esto dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. sí, Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Sí. tomó pan. ¿Y qué dijo? Habiendo dado gracias, Sí. lo partió y dijo, Dijo. Sí. tomad y comer. Esto es, Esto es mi cuerpo. esto es, no Esto es, es. significa. Esto es. Y él dijo, y ellos dos dijeron que ahí decía, esto significa. No, Cuerpo. eso no existe, porque eso sí es el cuerpo de Cristo. Exacto, es. Y no solo el cuerpo, sino que también la sangre. Vamos a ver. Hacer esto en memoria de mí. Exacto. Esta palabrita sí me aporta. Asimismo tomó también la Oiga, la copa, vamos a ver, porque de pronto en la copa sí se significa, simbólico. después de haber cenado, diciendo esta copa es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto. Sí. Hacer esto todas las veces Oiga, que la
vivieres en memoria de mí. En memoria de mí, sí. ¿Y qué más? Ahí hay un punto importante. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, Sí. la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Exacto. Entonces, si vieron que no dice esto significa, sino que dice esto es. ¿Sí notaron eso? Y les voy a mostrar donde dice que es verdadera comida. Ahora, Juan 6. ahora, en la iglesia católica, Sí. ¿por qué solamente tiene que dar la hostia? ¿Por qué solamente damos la hostia? O sea, Es fácil. Y yo se lo voy a explicar de esta manera sencilla. Si yo cojo un pedacito de carne suya, viva, ¿ahí hay sangre o no hay sangre? Está tanto el cuerpo como la sangre. pero ¿Sí? según la palabra, Sí, el proceso. así es. Tanto el cuerpo como la sangre. Entonces no hay, Cristo está contenido tanto en uno como en el otro plenamente. No hay división de Cristo, sino que está tanto en uno como en el otro. También hoy, por ejemplo, a nosotros nos dieron tanto el vino como el pan. Otras veces nos dan solo el pan, otras veces solo el vino. ¿Por qué? Porque Jesucristo está contenido plenamente en los dos. Y les voy a mostrar que es verdadera comida la carne. Y los judíos se preguntaban así como ustedes y como él. Escuchen y verán. Juan 6, esto es algo tan hermoso, mis hermanos, que esto es impresionante uno leerlo. Y la gente en ese entonces también se impresionaba. Y el día de hoy que ustedes están escuchando la verdad, vienen y asumen una responsabilidad de convertirse a la iglesia de Dios. Escuchen lo que dice aquí. Vamos a leerlo desde el 51. Oiga, Juan 6:51, sí. Dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne. ¿Se acuerda que él dijo que ese pan era mi cuerpo? Entonces es ese pan el que debemos comer. Y dice, y ahorita les voy a mostrar por qué en este caso no es la palabra. Ahorita les lo muestro, porque ustedes están pensando que ese pan es la palabra, pero yo les voy a mostrar que no. Dice, verás, dice, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para vida del mundo. Y oiga lo que discutían los judíos, hermanos. Escuchen, lo mismo que ustedes se preguntan. Dice, discutían entre sí los judíos, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Hermanitos, dígame si esa no es la pregunta que se acaba de hacer aquí el hombre ahorita. Esa es la pregunta que se acabó de hacer él. ¿Cómo nos va a dar la carne de él? ¿Cómo se le ocurre? Lo mismo que preguntaban los judíos. Y dice, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Vamos a ver si Jesucristo les dice, no, eso es un símbolo. Vamos a ver. En verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Ustedes quieren tener vida? Tienen que comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y dice aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Se está alumbrando rojo ahí? Tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. ¿Ustedes quieren tener vida eterna y resucitar el último día? Tienen que obligatoriamente comer la carne de Jesucristo. Y no solo eso, porque Él se nos va a aclarar aquí un poquitico más. De pronto hasta aquí no lo ha dicho tan claro. Pero Él en este momento se los va a aclarar más todavía. Escuche lo que dice. Porque mi carne, en el 55, porque mi carne es verdadera comida. Oiga, verdadera comida. ¿Ustedes creen que si eso no fuera verdadera comida, él dijera verdadera comida? No. Como es la verdadera comida, entonces él lo asegura así. Y no solo la carne, sino que dice, y mi sangre, verdadera bebida. Por eso los católicos somos tan locos y le creemos a Jesucristo y decimos que lo que hay en el altar es eso,
Lo que hay en el altar es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por eso nosotros creemos eso. Espérate, discúlpeme, hombre, que yo sea tan insistente, o bueno, no soy yo, era Jesucristo en ese entonces, porque oigan el 56, escuchen el 56, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Vea lo que sigue aquí. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma, oiga, también el que ¿qué? El que me coma. Yo no sé si en su Biblia dice lo mismo, voy a leerlo aquí. Yo quiero darles la oportunidad, de pronto en su Biblia dice otra cosa, pero Juan 6:57, de pronto. Entonces yo voy a leérselo en su Biblia para que ustedes vean que no es mi Biblia, sino que esta palabra de Dios y esta verdad está para ustedes también. Juan 6:57, voy a buscarlo aquí, se los voy a leer a ver si es verdad. Dice, como el Padre me envió viviente, el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, oiga, es de la Reina Valera, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y dice, estas cosas las dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaúm. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Eso es lo que le ha pasado a todos los católicos que se han ido de la iglesia católica. Les costó entender esto y dijeron, esto es muy duro entenderlo. Y vamos a ver qué dice Jesucristo. Ahí dice, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Entonces, hemos visto que hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo. El diablo, porque el que la come tiene vida, ¿qué? Vida eterna. ¿Quién es el que quiere que la gente se aleje de la vida eterna? El diablo. Entonces les dice, venga para acá, aquí vamos a estar leyendo, venga para acá y se van a portar bien, pero aléjese de la carne y de la sangre de Jesucristo, porque eso les da la vida eterna. Yo no quiero que ustedes se acerquen allá, porque yo no quiero que ustedes tengan la vida eterna. Esto es lo que hace el obrar del mal. Por eso los aleja. Pero hay un pecado mayor. A mí una vez un hermano me decía, bueno, pero es que ellos se portan bien allá, no toman, no bailan y todo. En la iglesia católica también hay unos que no bailan, toman, otros que sí. En las iglesias evangélicas igual, eso es igual en todas partes. Pero entonces ellos me dicen, allá se porta bien y todo. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Pues ya a partir de todo lo que hemos leído hay varias cosas, ¿no? Pero una de esas es que lanzan desde otras congregaciones un ataque a la iglesia. Y es siempre Roma, las imágenes, y nos atacan por todos los medios. Todas las congregaciones tienen diferentes doctrinas entre ellos, pero en lo único que se unen es en atacar a la iglesia de Dios. En lo único. Pero es porque ese pecado es más grande que todos los otros. Les voy a leer por qué. 1 Corintios 15:9. Ahí verás. 1 Corintios 15:9. Dice así. ¿Por qué a pesar de que ellos se porten bien, de que ustedes se porten bien, cuál es el pecado más grande? Escuchen esto. Podemos leerlo desde el 7. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Y vamos a ver por qué es considerado un abortivo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Perseguí a la iglesia de Dios. Ese pecado de perseguir, atacar a la iglesia católica, que es la iglesia única y verdadera de Dios,
es un pecado que Dios lo considera a la gente como un aborto. Vea que Pablo, incluso a Pablo lo consideraban un abortivo porque él perseguía la iglesia de Dios. Y acuerden que Pablo era judío y se convirtió a la iglesia de Dios. Nosotros tenemos las tumbas de los apóstoles, la tumba de Pablo, la tumba de Pedro, la tumba de todos los apóstoles. Si yo le pregunto, por ejemplo, mi madre murió cuando yo tenía 7 años. Si yo le pregunto a usted, hermano, dígame dónde está la tumba de mi mamá, ¿usted sabe? Yo creo que usted no sabe, no tiene ni idea, eso. ¿Sabe por qué él no tiene ni idea? Porque él no tuvo relación alguna con mi mamá. En cambio, si él me pregunta a mí, ¿será que yo sé dónde está la tumba de mi mamá? Yo, claro que sí, porque yo sí tuve relación con ella. Lo mismo pasa con la tumba de los apóstoles. Yo le pregunto al pastor, ¿dónde está la tumba de San Pedro? ¿Usted sabe? Usted no sabe. ¿Sabe por qué? Porque no tienen relación con los apóstoles. Si me preguntan a mí como católico, ¿dónde está la tumba de San Pedro? La arqueología, un arqueólogo hizo un estudio en Roma, en unas catacumbas, rompiendo el suelo en Roma, y encontró la tumba de San Pedro. Yo como católico sí sé dónde está la tumba de San Pedro porque como estoy en la iglesia de Dios, la apostólica de verdad, tengo relación con ellos. Pero el pastor dijo, no sé dónde estará. ¿Por qué? Porque no tienen relación con ellos. Ese es un punto importante, ¿yo? Porque la iglesia, acuérdense que dice Efesios 2:20, dice, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas con Cristo Jesús como piedra angular. Entonces tenemos que ser una iglesia apostólica. Tenemos que ser una iglesia, tiene que ser esa iglesia santa, que no es por los miembros, sino porque Jesucristo la purifica. Tiene que ser una iglesia católica, que quiere decir universal, porque él dijo, vayan a todas partes del mundo, es decir, una iglesia universal, y tiene que ser apostólica. ¿Por qué? Porque tienen que venir desde los apóstoles. Hoy en día los obispos de la iglesia de Dios son sucesores directos de los apóstoles. Hay una línea inquebrantable desde Pedro hasta Francisco. Nunca se ha roto esa línea. Y esa es la iglesia que persevera hoy. La han atacado infinidad de gente. La han atacado los imperios más poderosos. Una vez el emperador dijo que prometía Napoleón. Dijo, yo juro que voy a destruir la iglesia católica. Era un emperador poderosísimo. Y un cardenal le dijo, ni siquiera nosotros, a veces siendo tan malos, desde adentro hemos podido destruirla. Porque dijo Jesucristo, ni el poder del infierno prevalecerá ¿qué? Sobre esta iglesia. Sobre esta iglesia. Listo, mis hermanos, entonces, para que se puedan ir a descansar, les voy a leer el último texto. Porque el día de hoy ustedes han escuchado la verdad. No de mis palabras, sino ¿de dónde? De la palabra de Dios. Entonces ya ustedes tienen una responsabilidad. Les voy a leer cuál es la responsabilidad. Marcos 16:16. Les voy a leer cuál es la responsabilidad que van a tener ustedes a partir de que hoy escucharon la verdad de Jesucristo. Marcos 16:16. Conocemos la palabra. Bueno, Marcos 16:16. Escuchen y verán. Esta es la responsabilidad que les queda a ustedes hoy. Ya que yo no les dije palabras mías, sino palabra de Dios. Dice, el que yo les predique, ya ustedes deben creer o no creer. Vamos a ver qué pasa con los que creen y qué pasa con los que no creen. Usted cree, listo. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Si ustedes creen, serán salvos. Mas el que no creyere, será condenado. Si ustedes hoy, después de escuchar que hay que comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es de verdad, ahora que lo escucharon, ahora no quieren creer, ¿Quién tiene que, en qué
¿En qué estado tienen que ser bautizados? ¿Cómo así? Niñitos. Niñitos, Ah, ¿usted tiene Es hijos? indiferente. Como lo hacen ustedes. ¿Usted tiene hijos? Como lo hacen ustedes. En alguna de las casas de ustedes hay hijos pequeños. claro. Bueno, él dice que sí. Vamos a ver si eso sí. Vamos a ver si lo del bautismo es una promesa solo para ellos o también para los hijos. Vamos a ver, de pronto sea solo para ellos. Pero les voy a A mostrar, ver, una cosa, porque ahora están diciendo ustedes, según dicen. listo, la son pequeños. Constitución, Vamos a ver si el bautismo es niños, solo para ellos o también para los hijos. No, les voy a mostrar que no existe. si yo les demuestro que es para los hijos, Yo no entonces puedo. Hechos 2:30, oiga, él me dijo Si no se los demuestro, entonces no sirve como van. ¿cierto? Pero si él los demuestra, Que no los sepan, que la escritura es palabra de Dios. Hechos 2:38. Eso sí.